Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo de seminarios Chile Horizontal. Estamos ahí esperando que se vaya conectando la gente, así que un poco mientras se van conectando, bueno, yo me presento, mi nombre es Juan José Obach, soy director ejecutivo de Horizontal y hemos querido poner a disposición un ciclo de seminarios que hemos denominado Chile Horizontal, con la motivación de que podamos reflexionar en profundidad con respecto a los grandes desafíos que tenemos como país. Yo creo que todos aquí compartimos que el país vive un momento histórico, estamos en el principio de un nuevo ciclo político y como todo cambio de ciclo está lleno de incertidumbre. Y lo que hemos visto desde Horizontal es que muchas veces la contingencia y la cantidad de información a la que estamos sometidos no nos permite reflexionar en profundidad sobre estos desafíos y cómo acometerlos como país para salir bien parado y con una visión de futuro. Así que con esta motivación hemos organizado este ciclo de seminarios llamado Chile Horizontal. Hace una semana hablamos de plurinacionalidad con el historiador Fernando Pairicán y Daniel Lev. Hace un par de semanas también hablamos sobre el nuevo sistema político que se propone en la propuesta de nueva constitución, con el doctor en Ciencia Política Christopher Martínez y la doctora en Estudios Americanos Pamela Figueroa. Y hoy tenemos dos invitados de lujo para hablar sobre un tema fundamental en el texto propuesto por la Convención Constituyente, que es el principio de Estado social y de derechos sociales. Nos acompaña, por un lado, el ex convencional y PhD en Derecho, Jaime Baza, y también nos acompaña el PhD en Filosofía, Felipe Schoenberg. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Valentina Verbal, historiadora, quien estará a cargo de moderar este seminario. Muy bienvenido a todos. Bueno, muchas gracias, Juan José. Les damos la bienvenida nuevamente a este ciclo Chile Horizontal, que en las tres primeras sesiones, esta sería la tercera, hemos estado tratando temas relacionados con el borrador constitucional y con el proceso constituyente en general. Y bueno, también es importante decir, en términos de la organización, que este seminario está apoyado por el Libero, en nuestra media partner, como se dice. Y bueno, les voy a explicar brevemente en qué consiste, cuáles son las reglas del juego de este seminario. Cada uno tiene 15 minutos para exponer su punto de vista sobre el tema en concreto, en este caso Estado social y derechos sociales, luego de lo cual, después de los 15 minutos de cada uno, hay 5 minutos de réplica o para profundizar sobre alguna materia que quedó en el tintero, algún punto, y después preguntas del público. Y obviamente también en las preguntas hay espacio siempre para puntualizar o para replicar, digamos, lo que quedó pendiente. Bueno, yo siempre hago muy brevemente una introducción al tema, pero de 3 líneas, muy breve. Lo que solamente quisiera decir es que obviamente el tema del Estado social y los derechos sociales es un tema fundamental dentro del borrador constitucional, y además diría que es, por decirlo así, quizás uno de los temas que llevó a justificar la idea de una nueva constitución en Chile. O sea, generalmente la crítica que ciertos sectores, sobre todo obviamente de izquierda, le hacían a la constitución del 80 a 2005, el guión 2005, es que es una constitución que establece, ¿cierto?, un Estado subsidiario, un modelo neoliberal, y que eso supondría, digamos, una ausencia del Estado, sobre todo en materia social, y que era necesario avanzar hacia un Estado social o un Estado de bienestar, fortaleciendo, digamos, la provisión de los derechos sociales por parte del Estado. Ahora la duda, y esto lo dejo como pregunta, porque yo quiero ser lo más neutral posible como moderadora, es si realmente el tema del Estado social y los derechos sociales ha sido el tema fundamental en este proceso constitucional y en el borrador, o ha quedado, por decirlo así, opacado por otros temas, como por ejemplo la plurinacionalidad, el Estado regional o el sistema político, etc. O si, digamos, de alguna manera este tema sigue siendo importante y quizás, digamos, sería como un tema eje, digamos, por decirlo así, del borrador constitucional. Esa es como una pregunta un poco más política que obviamente es opinable, pero que es como para provocar la discusión. Bueno, y también otras reglas que siempre, por orden alfabético, o sea, el tiempo lo damos por orden alfabético, según el apellido,
Así que va a partir Jaime Baza, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Paraíso, y conocido por todos como ex convencional, ex vicepresidente de la Convención Constitucional. Así que Jaime, bienvenido. Tienes 15 minutos para exponer tu planteamiento sobre el tema que nos convoca. Muchas gracias primero por estar acá. Bueno, muchas gracias, Valentina, por la invitación. Un saludo a Horizontal, ¿verdad?, por organizar estos espacios y por generar también encuentros de conversación donde se crucen opiniones distintas. Y saludo también a Felipe, fuimos compañeros de la universidad, no sé hace cuánto tiempo que no nos vemos presencialmente, pero una alegría encontrarte, aunque sea en estos espacios virtuales. Me voy a colgar de las palabras iniciales de Valentina, pues efectivamente pone dos cuestiones que son interesantes sobre la mesa. Primero que hay algo así como, lo digo yo, no lo dice ella, pero hay algo así como una crisis de los derechos que se ha venido arrastrando en el último tiempo, como consecuencia de parte importante de las decisiones políticas que se han plasmado en el texto constitucional vigente. Y hay también una cuestión que efectivamente es real, que es que la discusión constituyente en estos momentos de cara al plebiscito, pero también durante el trabajo de la Convención Constitucional, se fue desplazando hacia otros temas, ¿verdad? La Comisión de Derechos Fundamentales, por razones, diría yo, de dinámica interna, no tuvo probablemente el protagonismo que podría haber tenido, sin perjuicio de que en esa comisión, como vamos a ver ahora, se tomaron decisiones políticas muy importantes, varias de las cuales creo yo que se venían postergando y esperando por varios años, en materia de trabajo, de salud, de educación. Pero teniendo esas dos cuestiones presentes para no... para tratar de dialogar también con lo que se va a decir acá y con lo que dijo Valentina, a mí me gustaría proponer una lectura, una perspectiva al fenómeno de los derechos fundamentales, pero también al fenómeno de los derechos sociales, que busque de alguna manera tratar de explicar o de justificar por qué hay una relación entre la demanda por una nueva constitución y el cambio estructural, radical, sustantivo del catálogo de derechos fundamentales. Y es una perspectiva en clave política, en clave de ejercicio del poder. Las constituciones son normas que regulan el ejercicio del poder, son normas que dan cuenta, que dan forma a una determinada estructura de relaciones de poder en un país, ¿verdad? Y esas relaciones de poder se van configurando, por supuesto, que a partir de los órganos, de las instituciones que están llamadas a ejercer o a representar el ejercicio de ese poder en nombre de la ciudadanía, los poderes políticos, ¿verdad?, etcétera. Pero también hay dimensiones importantes de la vida, de la vida en sociedad, que también están atravesadas por las relaciones de poder económico, de poder político, de poder cultural, de poder social, y esas relaciones de poder están configuradas por los catálogos de derechos fundamentales. La opción política de un catálogo de derechos fundamentales, de un constituyente en última instancia, por privilegiar la protección de ciertos derechos en desmedro de otros, es mucho más que el reflejo o el resultado de una decisión filosófica o de una concepción, ¿verdad?, de la vida en comunidad. Es una decisión política en el sentido de que empodera a ciertos sectores de la sociedad en desmedro de otros. Es lo que yo creo que ocurrió con la Constitución del 80, que en esto sigue siendo la Constitución del 80. Sabemos que el artículo 19 es de los que menos reformas tiene. Hay una reforma por ahí en materia de educación, ¿verdad? Pero trabajo, seguridad social, salud, siguen siendo básicamente normas que responden a las decisiones políticas tomadas en la década del 70. Y cuando un constituyente elige
perfilar un catálogo de derechos fundamentales de una determinada manera está efectivamente configurando las relaciones de poder social, de poder económico, de poder cultural, en las cuales van a participar las personas que ejercen esos derechos fundamentales. Por eso no es políticamente neutro que una constitución proteja o prefiera proteger en mayor medida o con mayor intensidad los derechos de libertad que los derechos sociales. No es, por tanto, tampoco políticamente neutro que una constitución como la propuesta por la Convención Constitucional decida proteger también de manera fuerte, de manera decidida, con una declaración de Estado Social y Democrático de Derecho, a los derechos sociales, que son precisamente los derechos que están asociados a aquellas personas que no siempre cuentan con las condiciones materiales necesarias para poder desplegar su vida de manera autónoma y de manera libre, en igualdad de condiciones con aquellas personas que sí cuentan con las condiciones económicas suficientes. Ahí hay una opción política que configura relaciones de poder social, que configura relaciones de poder político, que abre o cierra la forma en la que la ciudadanía, en los distintos sectores de la ciudadanía, participan de la vida en comunidad, ya sea en clave política o en clave económica. Proteger derechos sociales significa también redistribuir la riqueza. Y esa es una opción que pone sobre la mesa la importancia de garantizar condiciones materiales para la vida, condiciones materiales de existencia que sean efectivamente equitativas. Y ahí hay un cambio importante, hay un cambio radical, creo yo, entre lo que propone la Constitución del 80 con lo que propone la nueva Constitución. Y ese tránsito desde una determinada concepción de la relación que hay entre el Estado y la sociedad, marcado por la subsidiariedad, hacia una concepción del Estado y de la sociedad donde ambos se entienden como partes de un mismo sistema, como partes integradas, integrantes de un mismo sistema. Es por eso que el Estado se define como social y democrático. Un Estado que está, lo dicen varios de sus artículos, al servicio de la persona, al servicio de la protección de sus derechos y al servicio de la protección de los derechos que pueden eventualmente ser asignados a las comunidades o asociaciones que las personas forman, como la familia, etc. Yo creo que ahí hay efectivamente un cambio importante. No por nada, la crisis que estalla en octubre del 2019 es el resultado de una determinada forma de acumulación de malestar que se ha venido gestando en los últimos 30 años o más, que es precisamente por la forma en la que las grandes mayorías concurren en el espacio público, en el ejercicio, para el ejercicio de sus derechos fundamentales, que no lo hacen en condiciones de igualdad, que no lo hacen en condiciones que permitan garantizar efectivamente el pleno desarrollo autónomo de los planes de vida de cada cual. Que una persona concurra en el espacio en el cual se garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, según las capacidades de pago, según las capacidades de ahorro, según las capacidades de endeudamiento que cada persona tiene, va mermando progresivamente la forma en la que las personas nos reconocemos como iguales, la pertenencia a una comunidad, el respeto que podemos tener efectivamente a las normas que le dan forma a esa comunidad, precisamente porque hay sectores de la sociedad que están permanentemente siendo postergados, invisibilizados, ¿verdad? Y finalmente recluidos a aquellos espacios de ejercicio de poder político, a aquellos espacios de ejercicio de poder social que puedan pagar. Yo creo que ese cambio, desde la concepción de los derechos sociales como bienes que eventualmente podrán ser provistos por el mercado, en los cuales el Estado tiene una participación secundaria y subsidiaria, solamente en aquellos espacios que los privados no quieran o no puedan satisfacer, significa efectivamente poner a la persona en el centro y entenderla, ya no como un sujeto que consume
bienes o servicios según su capacidad de pago, sino que como una persona, como un individuo, que así como es titular universal de los derechos fundamentales, o así como se replica, se declara la titularidad de los derechos fundamentales como derechos universales, tiene que ser también garantizado el ejercicio de esos derechos también en condiciones de universalidad, que es de alguna manera el gran tránsito que hay en el Estado de Derecho liberal hacia el Estado social de derecho entre los siglos XIX y XX, que entiende que las garantías formales de igualdad ante la ley no son suficientes si es que no hay condiciones que permitan una igualdad en el ejercicio de los derechos que la normativa reconoce. Ese tránsito creo que es el tránsito que ha marcado la discusión constituyente, ¿verdad?, en la Convención Constitucional. Es un tránsito que viene de alguna manera a reenganchar lo que fue la historia de la evolución del derecho constitucional chileno durante el siglo XIX y XX, suspendida, ¿verdad?, por la dictadura, suspendida por la Constitución del 80, y a buscar las condiciones necesarias para que los derechos puedan ser ejercidos de manera universal, ¿verdad?, por todas y todos, garantizando esos derechos por el hecho de ser persona y no por las capacidades económicas, ¿verdad?, que han generado finalmente una sociedad segregada y desigual. Se habló mucho, sobre todo en octubre del 2019, en torno al estallido social, de aquella anomia social que habría explicado las conductas sociales que dieron forma al estallido, pero poco se ha hablado de las causas de la anomia, propiamente tal. Y yo creo que los derechos fundamentales, especialmente los de carácter social, cumplen un papel muy importante en el fortalecimiento de la cohesión social, especialmente educación, pero también la salud, también el trabajo, también la seguridad social. La propia nueva Constitución reconoce explícitamente la función social que cumple el trabajo. Esa dimensión de cohesión social, que es fundamental para poder realizar el ideal de que las personas valemos lo mismo políticamente, una persona, un voto, yo creo que es clave para darle estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social a la democracia. Y ese factor yo creo que es efectivamente una de las principales deudas que viene arrastrando el orden constitucional chileno, precisamente porque no genera condiciones que permitan garantizar el ejercicio universal de los derechos fundamentales de carácter social. Y ahí no hay solamente al menos servicios que deban ser prestados o servicios que deban ser financiados. Allí hay dispositivos que están destinados a garantizar no solamente la igualdad social entre las personas, sino que especialmente la igualdad política, para que las condiciones a partir de las cuales se ejercen los derechos fundamentales, entre ellos también los derechos políticos, sean condiciones efectivamente igualitarias, coherentes con la promesa del ideal democrático de que las personas valemos políticamente lo mismo, una persona, un voto. Yo creo que en esa clave se entienden de una manera más, podríamos decir, coherente las decisiones de la constituyente y de la configuración del catálogo de derechos fundamentales, porque aquí no se incorporan solamente derechos de aquellos sectores que de alguna manera necesitan la garantía de las condiciones materiales de existencia necesarias para poder convivir, para poder integrarse a la comunidad política, se incorporan también una serie de otros derechos fundamentales de sectores que por distintas razones han estado también postergados o invisibilizados, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, ¿verdad? Bueno, etcétera, que es precisamente lo que le da, creo yo, no sé, un ethos, un cariz, ¿verdad? De inclusión en el catálogo de derechos fundamentales. Porque esa inclusión también tiene una dimensión económica, ¿verdad? La concentración de la riqueza también afecta la promesa de la igualdad política. Y los derechos fundamentales son mecanismos a partir de los cuales la riqueza que generamos entre todas y todos puede ser también distribuida de manera más equitativa. Así que, bueno, dejo la presentación, la primera parte de la presentación hasta ahí. Llevo 14 minutos según mi cuenta.
y lo que quisiera proponer es eso, ¿verdad? Entender cómo los derechos fundamentales de carácter social son también mecanismos que buscan garantizar la plena realización de la igualdad política entre las personas, en tanto mecanismos que permitan también distribuir el poder. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Jaime. Pasamos entonces a Felipe, 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, por la invitación. Aprovecho también para saludar a Jaime, a quien en efecto no veía hace mucho tiempo. Con Jaime éramos compañeros de universidad y tenemos además de eso en común el hecho de que ninguno de los dos usamos corbata. Y como dice el dicho, el típico dicho que se dice en filosofía, ¿cierto? Que se le atribuye a Aristóteles: somos amigos de Platón, pero somos más amigos de la verdad. Así que yo lamentablemente, pese a que con Jaime hayamos sido compañeros, amigos se podría decir en cierto sentido, tengo lamentablemente que discrepar con él. Y tengo que discrepar respecto a varias cosas. Hay varias cosas en las que se podría entrar, por ejemplo, ciertas apreciaciones históricas respecto de la evolución de los derechos sociales en Chile, por ejemplo, respecto de la consagración de los derechos sociales en la Constitución del 80 y del 2005 respecto a constituciones anteriores, pero no me voy a meter en eso, sino que quiero ir más bien a la representación de fondo que él tiene de la política, porque yo creo que sí hay una continuidad entre la concepción de los derechos sociales que existe en esta propuesta constitucional con la concepción de la democracia que existe en esta propuesta. Me estoy refiriendo sobre todo, Valentina, a tu pregunta original, ¿cierto? Respecto a si los derechos sociales quedaron en un segundo plano en relación a otras discusiones que hubo en la convención. Y yo creo que no quedaron en un segundo plano en el sentido de que el proyecto constitucional es consistente, es concordante, y yo creo que es concordante porque así como la propuesta constitucional tiene un concepto de democracia que en términos generales concibe la democracia y la política como un juego de suma cero, como queda claro por lo demás por la exposición del propio Jaime, ¿cierto? Según la cual, por ejemplo, la confección de un catálogo de derechos supone una distribución del poder según la cual se distribuye ese poder en desmedro de algunos, ¿cierto? Y en beneficio de otros, es decir, la democracia sería, en último término, este es un concepto en último término corporativo de democracia, ¿cierto? Según la cual existen distintos intereses y básicamente de lo que se trata en la democracia es de distribuir esos intereses según el voto, de modo que en virtud del resultado de esa votación, algunos terminan ganando y otros terminan perdiendo, ¿cierto? Este es un concepto o una concepción de juego de suma cero de la democracia, ¿cierto? Uno podría decir que una de las razones del malestar a propósito del estallido, ¿cierto?, es que crecientemente la sociedad chilena fue avanzando un concepto de democracia corporativa en desmedro de un concepto de democracia representativa, ¿cierto? Yo creo que ese concepto de democracia corporativa ha sido muy importante en la concepción general, subyacente de democracia del propio borrador. Pero esa concepción de democracia yo creo que casa a la perfección, por otra parte, con el concepto, digamos así, o con la concepción económica que tiene el proyecto de la convención en general. Una convención de la economía según la cual, en último término, la economía es un juego de suma cero. Es decir, unos ganan porque otros pierden. Esta es una concepción, perdón, de la economía, digamos así, pre-smithiana, o si uno quiere incluso una concepción de la economía anterior a los autores de la Escuela de Salamanca, ¿cierto? Y resulta fundamental o resulta muy importante porque esta concepción de la economía como un juego de suma cero resulta determinante a la hora de decidir si la participación de los privados en la provisión de los bienes que constituyen los derechos sociales es conveniente o no, o es justa o no en la provisión de dichos bienes. Dicho de otra manera, si yo considero que el mercado es una forma de depredación más o menos sofisticada, ¿cierto?, yo voy a considerar evidentemente injusto, inconveniente,
que los particulares participen de la provisión de esos bienes, ¿cierto? Porque evidentemente lo que habría que hacer sería poner a resguardo de los privados la provisión de los mismos. Por lo tanto, a partir de esa composición del lugar, uno podría anticipar dos cosas, ¿cierto? En primer lugar, que obviamente, aunque el tema de los derechos sociales resulte ser, por así decirlo, el más amable, el más simpático del proyecto, uno podría decir en primer lugar que el proyecto, en primer lugar, está mal logrado en términos generales en virtud de el concepto, obviamente, corporativo de democracia y en virtud de esta concepción general de los derechos sociales que subyace al proyecto, ¿cierto? Y en el sentido, ¿cierto?, de que este va a ser un proyecto que, en razón de la concepción económica que tiene, va a ser un proyecto que, contra el pronóstico y el propósito de la misma convención, va a ser un proyecto que previsiblemente va a resultar, por una parte, liberticida, y por otra parte va a ser un proyecto que va a resultar o va a producir previsiblemente, como digo, o va a resultar previsiblemente en una disminución de la provisión de los derechos sociales disponibles. Y a este respecto quisiera referirme a lo siguiente. Hay que tener en claro, me parece a mí, que el proyecto no consagra un estado de bienestar. Este proyecto no consagra exactamente lo que nosotros llamamos un estado de bienestar. Por eso, obviamente términos como subsidiariedad, Estado social de derecho son conceptos amplios, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, un estado de bienestar, ¿cierto? No sé, Dinamarca, los países europeos tienen estados de bienestar, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día parte de la derecha, o casi toda la derecha, no tiene problema con el concepto de Estado social de derecho, ¿cierto? Pero este proyecto en particular, ¿cierto?, no consagra un estado de bienestar, porque en general los estados de bienestar admiten la cooperación pública-privada, ¿cierto? Por ejemplo, en los estados de bienestar existen las clínicas privadas, existen los colegios concertados, por ejemplo, en España hay vouchers, hay universidades privadas, ¿cierto? Y esta propuesta en particular va más allá, por ejemplo, del régimen de lo público, que en su momento proponían los autores del otro modelo, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, propugnaban un socialismo post-neoliberal, es decir, un socialismo que incorporaba, que retenía, que conservaba las enseñanzas dejadas por el neoliberalismo, ¿cierto? Con ocasión del fracaso de los socialismos reales, y en ese sentido, ellos lo que querían, ¿cierto?, era lo que ellos llamaban descomodificar los derechos sociales, es decir, dejarlos fuera de la provisión del mercado, pero en términos generales dejar funcionando un sistema capitalista en general. Y yo digo que esta constitución no consagra un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque en el fondo un estado de bienestar requiere de la existencia de un sistema de libre mercado y de un sistema capitalista. Es decir, un estado con derechos sociales requiere para el mantenimiento de los derechos sociales son muy caros, ¿cierto? Un Estado con derechos sociales requiere de un sistema capitalista. Dicho de otra manera, el estado de bienestar es un producto del sistema capitalista. De hecho, es la manera, como dicen varios autores, ¿cierto?, en que el sistema capitalista, en último término, se justifica socialmente a sí mismo, ¿cierto? Y el problema de este proyecto, ¿cierto?, es que hace muy difícil, por no decir casi inviable en términos generales, un modelo económico de este tipo, ¿cierto? Y en este sentido yo creo, ¿cierto?, que los convencionales, ¿cierto?, han procedido con la mayor de las ingenuidades. Obviamente no me quiero extender ahora en el problema del modelo económico, ¿cierto?, pero ya como todos saben, el proyecto debilita gravemente, por ejemplo, el derecho a propiedad, se consagra un régimen sindical y de huelga totalmente desproporcionado. De hecho, es un régimen que sería equiparable a haber, por ejemplo, consagrado algo así como un derecho a coludirse por parte de las grandes empresas, ¿cierto? Se permite contraer deuda a los gobiernos regionales y comunales, se vuelve al Estado empresario, etc. Por lo tanto, y además, hay otro punto que no hay que olvidar, el proyecto, por lo que respecta a, digamos así, el modelo económico subyacente o la concepción económica subyacente,
adhiere acríticamente a las propuestas decrecentistas. Y las propuestas decrecentistas resucitan, digamos así, todas las viejas supersticiones económicas de la izquierda, ¿no? Ojo que no estoy diciendo, cuando digo esto, que las propuestas decrecentistas no tengan razón por lo que respecta al diagnóstico de la crisis ecológica en curso. Me refiero en concreto a los remedios económicos que proponen. Concretamente, ¿a qué recetas me refiero? Me refiero a las recetas de tratar de prescindir del mercado como mecanismo de asignación de bienes, a tratar de determinar el valor de los bienes de modo democrático, a los intentos de identificar las necesidades y las oportunidades de espalda al mercado, etc. Por lo tanto, esas son las razones por las cuales se puede decir que el proyecto es contrario a los fines declarados al mismo proyecto. Es decir, se consagran derechos sociales, pero se establecen todas las condiciones en virtud de las cuales el cumplimiento de las prestaciones de esos derechos sociales en la práctica va a ser imposible. Dicho de otra manera, esto sería como tener una ley por la cual se establece que hay un equipo de fútbol que va a ganar todos los partidos, pero al mismo tiempo se les va a prohibir utilizar la pierna derecha, incluso para correr o caminar. Quiero decir además también que el proyecto es liberticida, pero como quedan 3 minutos voy a referirme a eso después, pero básicamente voy a adelantar el punto. Es liberticida, pero de una manera sutil. No porque proscriba derechamente la participación de los privados, sino porque pone un sinfín de obstáculos o problemas para que esa participación sea efectiva. De modo que en ese sentido, yo creo que Jaime pierde el punto cuando él dice que acá el problema sea la redistribución del poder, la redistribución de la riqueza. Yo no creo que haya alguien que, por ejemplo, ni siquiera hay autores, por ejemplo, entre los neoliberales haya gente que no crea en los derechos sociales, salvo versiones muy extremas y marginales del neoliberalismo, o que no quieran redistribuir la riqueza. El punto es cómo se hace, de qué manera, y de un modo que sea sostenible, y que no impida precisamente la prosperidad y la libertad. Bueno, muchas gracias a Felipe y también a Jaime por haberse ajustado el tiempo. Jaime, 5 minutos de réplica o para puntualizar. Yo creo que efectivamente uno de las características que tienen los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados es que aguantan mucho, ¿verdad? Y efectivamente hay distintos partidos de derecha, bueno, lo señalaba Felipe, que han declarado su intención, ¿verdad?, de acoger una cláusula que reproduzca, ¿verdad?, la idea del Estado social y democrático de derecho, pero la cláusula por sí sola sabemos que es insuficiente, ¿verdad? Es la forma en la que esa cláusula se concreta, la que permite determinar que un sistema constitucional es de tal o cual forma. Y claro, puede haber hoy día, después de todo lo que ha pasado en los últimos 3 años, recién hoy día, una voluntad un poco más transversal para declarar el carácter social y democrático del Estado de Chile, pero lo cierto es que no hay voluntad para concretar lo que eso significa precisamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter social. Porque aquí el punto no está, creo yo, en cómo las empresas privadas participan de la provisión de servicios sociales. Estamos hablando de derechos fundamentales, derechos que le reconocemos a las personas por el hecho de ser personas. La clave está en cómo garantizamos esos derechos. Y estableciendo las condiciones para esa garantía, podremos determinar cuáles son las condiciones para que participen de ese sistema, lo que podríamos llamar proveedores públicos o proveedores privados. Y eso la Constitución lo contempla expresamente. Lo contempla expresamente, por ejemplo, cuando habla del Sistema Nacional de Salud, que dice expresamente que el sistema va a estar compuesto por proveedores públicos o privados, lo dice expresamente respecto de educación,
Claro, la diferencia está en que dado que se trata de un sistema nacional, la forma en la que los privados participan no está determinada por la Constitución, queda entregada a la ley. Y la ley sigue siendo, al menos para nosotros, para nosotras, la máxima expresión de la voluntad popular. Y en tanto manifestación de la voluntad popular, la Constitución, la nueva Constitución, que confía permanentemente en el legislador, a diferencia de la Constitución actual, le entrega efectivamente una serie de materias para que sean desarrolladas por la ley. Y yo creo que hay un punto en el que efectivamente hay una diferencia que vale la pena, bueno, la mencionaba Felipe, que vale la pena ser explícita, porque se trata de diferencia efectivamente irreductible en algún momento de la conversación, respecto de qué es lo que significa la democracia representativa. Porque cuando extremamos las posturas, la democracia representativa puede ser entendida o ha sido entendida como la representación de un sujeto abstracto, que es una de las características más criticadas de la modernidad. Y claro, cuando el sujeto abstracto es el que de alguna manera domina las formas de representación, lo que termina ocurriendo es que efectivamente lo que llena de contenido a esa categoría vacía es aquel sujeto que está en la posición de poder más bien dominante, más bien hegemónica. Y ahí no hay que ser ingenuos, como decía Felipe. El sujeto abstracto no existe. El hombre al cual le hablaba el derecho del siglo XVIII, del siglo XIX, es un hombre concreto, que tiene una configuración sociológica determinada. No es cualquiera de nosotras, no es cualquiera de nosotros. Y por eso cuando uno habla de representación, uno tiene que pensar efectivamente qué es lo que está siendo representado en el espacio institucional en el cual se configura la expresión de la voluntad popular. Y cuáles son las condiciones que queremos generar para que la diversidad constitutiva de una sociedad, que difícilmente puede ser llamada de corporativa, tiene que ser representada en ese espacio. Esa diversidad tiene que ser representada, esa diversidad enriquece, porque la forma a partir de la cual se expresa la voluntad popular es precisamente a partir de la concurrencia de voluntades distintas que participan de un espacio institucional para la construcción de la voluntad colectiva, de la voluntad general. Entonces, claro, hay efectivamente una distinción, una división principalísima, ¿verdad?, entre el concepto de democracia representativa que Felipe y yo sostenemos. Yo entiendo que la representación tiene que hacerse cargo de la diversidad del país, y eso no significa corporativizar. Estamos básicamente reconociendo que las sociedades modernas, abiertas, plurales, son diversas. Y claro, pensar lo contrario significa, de alguna manera, desconocer todo lo que ha pasado a lo largo del siglo XX y pensar que el hombre, así en abstracto, es el sujeto que tiene que ser protagonista de la representación. Yo creo que eso es un error. Es una diferencia efectivamente filosófica, no sé, de teoría política prácticamente irreductible, de la cual efectivamente se siguen varias de las diferencias posteriores. Redistribuir el poder significa generar condiciones más equitativas para que las personas concurran en el espacio público y en el espacio privado. Y eso yo no sé cómo puede ser visto como un juego de suma cero. Porque en una sociedad más equitativa ganamos todos. Salvo que reconozcamos que estamos en una sociedad construida sobre la base de privilegios. Entonces, claro, ahí los privilegiados van a perder los privilegios. Pero yo no creo que ese sea el caso. Felipe, 5 minutos. Felipe, está muteado. Perdón.
Las sociedades liberales son sociedades diversas gracias a la democracia representativa. Irán es una sociedad teocrática que tiene representación corporativa en su Congreso. Por ejemplo, hay cuotas, espacios reservados para las minorías religiosas, para los armenios, para los judíos, para los chiitas y para los sunitas. E Irán no es una sociedad diversa. De modo que la diferencia entre una sociedad con representación corporativa y una sociedad con democracia representativa, ¿cierto? Es que la democracia representativa es una garantía de la diversidad. Y de hecho es la democracia representativa la que permite la diversidad, porque en último término es la democracia representativa, la que protege al individuo, que a Jaime le parece que es una protección abstracta, ¿cierto? Pero es el individuo el que en último término, esa representación, le da la posibilidad de independizarse si él quiere del grupo, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, en Nueva York y no en Teherán, donde, por ejemplo, pueden existir comunidades LGTBIQ+, donde pueden existir, qué sé yo, tipos de asociaciones o sociedades, ¿cierto? De grupos musicales o comunidades de distinto tipo que no pueden existir, por ejemplo, en Teherán. De modo que yo creo que la apelación, digamos así, al concepto de democracia corporativa, en realidad no es un avance en relación al concepto de democracia representativa, sino que en realidad, bueno, esto ya lo discutió en realidad Daniel con Fernando Pairicán, ¿cierto? Sino que en realidad es volver un concepto premoderno de representación. Es volver un concepto medieval, como por ejemplo el que todavía está vigente en Irán. Ahora, volviendo al problema del poder y de la distribución del poder, obviamente que el poder tiene que ser repartido. El problema es qué vamos a repartir y cómo. Porque uno podría decir, bueno, ¿cómo alguien puede estar en contra de la repartición democrática del poder? Y evidentemente que uno puede decir, no, nadie puede estar en contra de eso. Pero el problema es qué poder vamos a repartir. Porque, por ejemplo, si yo dijera, bueno, Jaime, vamos a repartir democráticamente el poder para determinar cómo te tienes que vestir tú hoy día en la mañana, o qué vas a tener que almorzar tú hoy día en la mañana. Entonces, por ejemplo, bueno, eso es sumamente democrático. Porque resulta que en realidad, si el concepto de democracia no se combina con el concepto precisamente liberal de las libertades individuales, la democracia termina convirtiéndose en un juego de suma cero y termina convirtiéndose precisamente o termina derivando en formas autoritarias de democracia. Por eso, precisamente, la democracia moderna es la democracia liberal. Y por eso las democracias liberales, incluso las formas teóricas, contractualistas, ¿cierto? Cuando los individuos tienen que decidir por primera vez algo, lo primero que deciden es que va a haber libertad. Porque imagínense, nosotros tenemos que decidir todos, todo el tiempo respecto de todo. Cómo nos vamos a llamar, qué vamos a producir, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a peinar. Eso es absurdo. Por eso la distribución del poder tiene que ser según reglas formales, no respecto de grupos particulares, qué derecho van a tener, supongamos, tales y cuales grupos religiosos, tales y cuales grupos raciales. En lo posible tiene que ser mediante reglas formales, porque precisamente las reglas formales, a la larga, destruyen las desigualdades que a ti y a mí te preocupan. Porque no existe aquí, la discusión no es entre personas que estemos a favor de la cosificación y la desigualdad estructural y otras personas que estén en contra de eso. Ambos estamos en contra de ese tipo de déficit de reconocimiento, pero el punto es que yo creo que el tipo de democracia y de representatividad que tú defiendes, a mí me parece que es contraproducente. Bueno, y con respecto a lo de, ¿por qué digo yo que el tratamiento de los derechos sociales es liberticida? No porque la Constitución no diga que no existen. Yo creo que, por utilizar la frase de Fernando Atria, el modo en que está consagrado es tramposo. Porque claro, se dice que van a haber colegios, pero resulta que al sostenedor no se le garantiza la posibilidad de controlar el colegio. ¿Quién va a tener un colegio así? ¿Cierto? Además se le imponen contenidos curriculares. Es decir, por ejemplo, va a poder haber un colegio protestante o católico en el que no se quiera enseñar la perspectiva de género tal cual como se entiende en la Constitución. ¿Va a poder existir un colegio así o no? Pregunto.
¿Se va a poder enseñar, por ejemplo, que las personas, las conductas de las personas que pertenecen a la diversidad sexual son conductas pecaminosas? Ojo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que eso se debe poder enseñar. ¿Se va a poder enseñar? Estamos, Felipe. Bueno, para lo que queda, tenemos 4 preguntas, entonces lo que vamos a hacer, voy a leer 2 preguntas, o sea, vamos a responder en 2 bloques, también de 5 minutos si se puede. A ver, no sé cómo, sí, yo creo que estamos con el tiempo, siempre nos pasamos 10 minutos de la hora. Entonces voy a leer las 2 primeras, y ustedes responden esas 2, y ahí vamos al segundo bloque de las otras 2. Ya, la primera dice, ¿es incompatible el Estado subsidiario con el Estado social de derecho? Les pido que les vayan anotando. La segunda tiene que ver, digamos, porque es un poco larga, entonces la voy a resumir. Si los derechos colectivos, dice que la Constitución establece derechos colectivos, por ejemplo, a favor de los pueblos y naciones indígenas, si los derechos colectivos, digamos, afectan o no la igualdad ante la ley. Jaime, por favor. Ahí vamos a las otras 2. Perdón, y contestamos estas 2 primero. Y después pasamos a las demás. Está ahí muteada. Sí, perdón. Con estas 2 primero, y después vamos a otra vuelta con las últimas 2. Son 4 preguntas que tenemos del público. La segunda era derechos colectivos. Ya. La primera es la compatibilidad entre Estado subsidiario y Estado social, y la segunda es si los derechos colectivos, digamos, pueden afectar la igualdad ante la ley. Ya. Yo tengo la impresión de que subsidiariedad y Estado social son incompatibles, efectivamente, por la forma en la que se concibe aquello que el individuo recibe en ejercicio del derecho a la salud. Cuando una sociedad provee servicios sociales en atención al origen socioeconómico de las personas o de lo que éstas pueden pagar, la única libertad que estamos protegiendo es la libertad del empresario, que cobra por esos servicios. Y en ese modelo de Estado subsidiario, por ejemplo, para que sigamos hablando de salud, el Estado se hace cargo efectivamente de aquellos sectores de la sociedad de los cuales el sector privado no quiere o no puede, porque no tienen dinero, porque se enferman mucho, porque sus enfermedades son muy caras, y eso es lo que termina absorbiendo el Estado. Esa es la salud pública. En un modelo de Estado social y democrático de derecho, la prestación de derechos sociales es universal. Es universal. Y su forma de financiamiento y la forma en la que los particulares puedan participar de su sistema nacional de provisión de derechos sociales estarán determinadas como régimen común. Régimen común en la forma de prestación, régimen común en la forma de financiamiento, no régimen común en los contenidos. A propósito de la pregunta retórica que hacía Felipe, hoy día hay currículos mínimos, hoy día. Y la nueva Constitución expresamente garantiza la libertad para llevar adelante programas curriculares y planes educativos. Pero el tema está en que el ejercicio del derecho es universal y tenemos que avanzar hacia la universalidad, porque es una cuestión básica de tratar de leer la crisis de la cual estamos tratando de salir. Si esta crisis de cohesión social viene de la segregación. El principal factor de segregación hoy día son los derechos. Entonces, claro, si lo que nos preocupa es proteger el negocio de las empresas privadas en materia de salud, educación, etc., bueno, claro, ahí tenemos prioridades distintas. Pero si realmente queremos construir una sociedad donde el ideal de igualdad política sea real, hay que partir por las condiciones materiales a partir de las cuales la gente vive. Y me parece que ese es el derecho, ese es el objetivo que tienen los derechos fundamentales de carácter social.
En cuanto a los derechos colectivos, y si es que estos afectan o no afectan la igualdad ante la ley, yo creo que no. Los derechos colectivos son derechos que están reconocidos en varios países, están reconocidos en tratados internacionales, y son derechos como los culturales, como los lingüísticos, que tienen el sentido que tienen precisamente porque se ejercen en un colectivo. Los derechos lingüísticos, por ejemplo, tienen sentido en la medida de que son lenguas que se utilizan para que las personas que hablan esa lengua se comuniquen entre sí, lo que no obsta para nada al ejercicio de los derechos fundamentales en clave individual que el resto de las personas que no hablamos esas lenguas tenemos. Son ámbitos de la vida que son diferentes, donde el ejercicio de los derechos colectivos no impacta en el ejercicio de los derechos individuales, precisamente porque se trata de ámbitos de la vida que son diferentes. Y yo insisto en el punto, claro, en Chile estamos reconociendo derechos colectivos por primera vez, pero esta discusión es muy vieja, no es nuestra, no la inventamos nosotros. Y está, por lo demás, forma parte, por lo demás, del ordenamiento jurídico chileno en la medida de que hay derechos colectivos que han sido reconocidos por tratados internacionales que han sido suscritos por Chile. Perfecto. Felipe, está muteado. Está muteado, Felipe. Vale, Ahí, perdón. las dos preguntas. Sí. Bueno, me alegro que Jaime se refiere a los distintos ámbitos de la vida, porque de eso se trata precisamente la subsidiariedad. Se trata de que hay distintos ámbitos y por lo tanto hay distintas competencias. Mi pregunta anterior no era retórica. Me alegra que él diga en contra del texto de la lectura natural del texto que se propone, ¿cierto?, de la Constitución, que van a poder haber colegios que enseñen una perspectiva respecto a la sexualidad distinta de la que ahí se consagra, ¿cierto?, respecto de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad. Respecto del Estado subsidiario y el Estado social de derecho, sí, evidentemente son compatibles porque el concepto de Estado subsidiario es muy amplio. La doctrina social de la Iglesia defiende el Estado subsidiario, varios autores neoliberales defienden el Estado subsidiario, entre los que es de distintas maneras, ¿cierto?, y según distintas concepciones, y uno podría mencionar ahí a Popper, a Hayek, a Milton Friedman, a Wilhelm Röpke. Lo que ocurre es que esta discusión se ha sostenido en Chile básicamente sobre la base de muchas caricaturas y de una gran ignorancia. De modo que cuando se dice que el Estado subsidiario básicamente significa defender a la empresa privada, en realidad lo que se está haciendo es sustraerse voluntariamente de una discusión, de la discusión seria, porque en el fondo, a ver, si una persona se va a atender a un médico privado, tenemos que entender que esa persona cuando se va a atender a un médico privado la está perjudicando, y que esa persona cuando va voluntariamente quiere que le hagan un mal, y que por lo tanto es algo así como una estafa lo que ella está padeciendo. Las personas que defienden la subsidiariedad lo hacen porque, y esto debería ser la posición obvia de una persona que se pone a discutir con otra que defiende la subsidiariedad, porque lo que uno tiene que hacer es presumir la buena fe del contertulio, ¿cierto? Lo hacen porque precisamente quieren que haya más derechos sociales, ¿cierto? Y porque quieren que las personas estén cubiertas en sus necesidades. Por lo demás, la existencia de la subsidiariedad no obsta la universalidad de los derechos sociales, porque de hecho, si uno mirara los números, por ejemplo, respecto de cobertura, de salud, de nutrición, por ejemplo, que son indicadores que podrían dar una idea respecto de, al menos indirecta, de la provisión de ese tipo de bienes en los últimos años en Chile, tendría que ser un fervoroso partidario de la subsidiariedad, ¿cierto? Por ejemplo, si uno atendiera el hecho de que, supongamos, la pobreza el año 80 era del 40% y el 90 era el 38% y el 2015 del 11%, uno podría decir, bueno, en realidad la subsidiariedad parece que no fue un modelo tan malo, ni dejó a la gente tan entregada a su suerte. De modo que yo no veo una incompatibilidad entre la subsidiariedad y el Estado social de derecho.
Con respecto a los derechos colectivos, ¿se afecta la igualdad ante la ley? Yo diría que en términos generales, diría que en términos generales depende cómo se los consagre. Yo creo que lo importante es que cuando se consagre ese tipo de derechos, por ejemplo, respecto a propósito de los reconocimientos, digamos así, derechos corporativos o de la multiculturalidad, se reconozcan siempre derechos de salida, ¿cierto? Como hace Kimlicka en su propia teoría, si es que se van a reconocer ese tipo de derechos, ¿cierto? Yo creo que lo importante al final es que se reconozca la primacía de los derechos individuales. Perfecto. Vamos a las dos últimas preguntas. Ay. Hoy llegaron más. Ya. Estas tienen nombre porque las otras eran anónimas, personas anónimas. Dice Gonzalo Ruiz, ¿por qué se abandonó la nueva constitución la calidad de leyes de quórum calificado que en democracia pueden generar grandes acuerdos en la bajada de la nueva constitución? O sea, él dice que las leyes de quórum calificado ayudan a los grandes acuerdos, supongo que evitando la polarización, etc. Y Álvaro Vergara tiene otra pregunta que dice, la voy a leer porque tiene su detalle, dice, el profesor Baza dijo que los principios indeterminados aguantan mucho y que lo importante es la forma concretal. Sin embargo, todo Estado social necesita de ciertas condiciones previas básicas, por ejemplo, el envejecimiento de la población, bajas tasas de la natalidad, crecimiento de la informalidad laboral, inestabilidad familiar, aumento de la deuda pública, inmigración descontrolada, que mete presión en los servicios públicos. Él nombra varias condiciones fácticas, digamos. Entonces dice, ¿de qué forma la propuesta constitucional se hace cargo de estas condiciones básicas o simplemente se queda en una mera escrituración de los derechos sociales? Yo voy a leer una tercera. Señor Baza, me parece que plantea un falso dilema de Felipe Morales. El bien común en la Constitución actual tiene un carácter bifronte en virtud de la doctrina social de la Iglesia, donde la persecución del mismo implica el disfrute material y espiritual de los grupos intermedios, como también de todo individuo. Ya, ahí tenemos un bonus track de preguntas. 3 preguntas, entonces con eso estaríamos cerrando. Muchas gracias. Jaime. Las preguntas están escritas aquí en el chat, ¿verdad? Para ir leyéndolas a medida que respondo. Sobre la primera pregunta, las leyes de quórum calificado no han desaparecido. Lo que desaparecieron son las leyes orgánico-constitucionales, las de 4/7. Pero siguen habiendo leyes de esas que regulan las materias más importantes, como la ley del Banco Central, que es el ejemplo que sale casi siempre, que tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta, y el quórum calificado hoy día es precisamente ese. Lo que desaparece son las leyes de quórum contramayoritario. Estoy buscando las preguntas porque era larga la descripción. Ya, lo que pregunta Álvaro Vergara. Preguntas sobre las condiciones Sí, no sé, la estoy leyendo. Ya. La forma en la que se hace cargo una constitución de ese tipo de cuestiones, que son contingentes y que son variables, es empoderando a la ley. Es empoderando a la ley. Yo diría que una de las principales diferencias que hay entre la constitución vigente y la propuesta de nueva constitución es precisamente la relación que hay entre constitución y ley. Esas cuestiones, baja tasa de natalidad, crecimiento, informalidad, inestabilidad, son bases para el diseño e implementación de políticas públicas. Y creo que estamos todos de acuerdo en que las políticas públicas no debieran estar en la Constitución. Entonces hay ahí una diferencia que a mí me parece que es importante. Esta Constitución deja muchas cuestiones al desarrollo legislativo. Y a lo que pregunta Felipe, falso dilema. Claro, lo que pasa es que la forma en la que la subsidiariedad ha sido entendida, principalmente desde la Iglesia Católica, tiene una dimensión de subsidiariedad activa que en Chile no hemos visto, ¿verdad? El Estado ha tenido una dificultad importante, dificultad que ha sido, digamos, fortalecida por las objeciones, principalmente de ciertos sectores de la derecha,
para tomar la iniciativa y efectivamente intervenir o participar en aquellos sectores de la vida social en los cuales el sector privado no está interviniendo adecuadamente o derechamente porque no quiere. Esa dimensión activa de la subsidiariedad, que es la que obliga al Estado a intervenir cuando se dan ciertos supuestos, es la que ha debilitado estructuralmente la posición que tiene el Estado, y la subsidiariedad de la cual hablamos en Chile, y estamos en Chile, que hay que hablar en términos situados a partir de lo que efectivamente ocurre, es una subsidiariedad que se utiliza más bien en términos pasivos, ¿verdad?, para evitar la intervención del Estado. Y hay un montón de sentencias que dan cuenta de esto, de parte del Tribunal Constitucional. La única laguna, entre comillas, la única isla que hubo en la interpretación del Tribunal Constitucional respecto de la forma en la que debía entenderse la subsidiariedad se dio en torno al año 2013, 2014, cuando tuvo una composición anómala, podríamos decir en términos políticos, donde el tribunal entendió que la subsidiariedad obligaba al Estado a tomar el rol activo y donde la participación de los privados era la subsidiaria. Pero esa fue una doctrina que duró poco tiempo y lo que ha sido hegemónico desde el 80 hasta la fecha ha sido más bien lo contrario. Ahora, yo igualmente invitaría a las personas que nos están escuchando a que leer una vuelta de por qué estamos como estamos. Porque de repente pareciera, ¿verdad?, que lo que hemos heredado de la Constitución del 80 y estos 40 años de subsidiariedad, o de esta determinada forma de democracia representativa, pareciera que estaba funcionando la mar de bien. ¿Ah? Y se nos olvida que las tres instituciones peor evaluadas son los partidos políticos, la Cámara y el Senado. Y eso es un problema para la democracia representativa precisamente. No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos efectivamente relegitimar los órganos de representación popular y fortalecer los partidos. Y lo mismo pasa con la crisis social. Parece que se nos olvida que independientemente de los avances que hayamos tenido en cobertura, la inequidad genera anomia social de una forma que es prácticamente irreversible. Y esos problemas están principalmente en torno al ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente los de carácter social. Entonces, claro, podemos seguir haciendo defensa de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Yo no soy de los que pasa aplanadora en los últimos 40 años, pero sí me parece que no ver las insuficiencias y las debilidades que ha tenido el modelo que hemos heredado no nos va a permitir salir adelante de una situación de crisis política y social que es bastante compleja. Entonces, está bien. Hay cuestiones importantes de las cuales aprender en los últimos 40 años, hay avances en materia económica, social y cultural significativos en los últimos 40 años, pero no es suficiente. Y no es suficiente no porque lo diga yo, no es suficiente porque estamos en una situación de crisis de legitimidad de los órganos de representación popular, en una situación de crisis social importante que hay que sobrellevar, y eso requiere cambios importantes. No por nada el 80% votó a favor de una nueva constitución en octubre del 2020. Esos son los cambios en los que estamos. Podemos estar más o menos de acuerdo en su contenido, podemos estar más o menos de acuerdo en su intensidad, pero con las estructuras actuales, heredadas de la dictadura, la cosa no va a cambiar. Felipe. Bueno, a ver, con respecto a lo que dice Jaime, me voy a permitir recomendar un libro de un colega de aquí, de Faro, donde trabajo yo, Pablo Paniagua, que tiene un libro que se llama Atrofia, donde ofrece algunas de las causas del estallido, concretamente la desaceleración económica. Son causas bastante verosímiles para mi gusto. Tienen que ver con el hecho de que, ya como decía Hayek, ¿cierto? Un sistema que funciona sobre la base de reglas tan abstractas rápidamente puede producir la desafección de la gente si es que se estanca, ¿cierto? Ese estancamiento tiene que ver directamente con las políticas públicas, sobre todo adoptadas por el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Yo añadiría también que la crisis política tiene que ver también con la creciente validación de la violencia como instrumento político por parte de la izquierda más extrema. No es que yo quiera bajarle
la gravedad, la crisis que estamos enfrentando, pero a diferencia, o quisiera hacer el contrapunto mejor con lo que dice Jaime, ¿cierto? Podríamos creer también que estamos viviendo el peor de los mundos posible. A mí me parece que por el contrario, cada vez que pasa el tiempo, más vamos a echar de menos el Chile preestallido. Me parece que la Constitución que se propone, si se llega a aceptar, nos va a hacer aún echar más de menos ese Chile preestallido. Se va a dar la paradoja, si es que esa Constitución se llega a aceptar, que la gente va a terminar echando de menos el neoliberalismo. De modo que yo no estoy tan seguro que, digamos así, la izquierda pueda sacar cuentas tan alegres del estallido. Sobre todo considerando además el comportamiento antidemocrático que ella mismo tuvo, digamos. Eso es un poco como hacer trampa y después querer sacar réditos de eso. Eso en términos generales. Después, volviendo a la cuestión de los derechos sociales, a ver, yo creo que es importante señalar un punto respecto de la igualdad de la que Jaime ha hablado. Yo creo que efectivamente la igualdad es importante, pero yo creo que es un error, digamos así, empeñarse en buscar la igualdad en intención recta. La igualdad, de hecho los índices de desigualdad en Chile habían mejorado, pero el mejoramiento de la desigualdad idealmente tiene que producirse como una consecuencia, digamos así, del mejoramiento general del nivel de vida. El intento por mejorar o combatir la igualdad en intención recta puede producir en muchas circunstancias, en muchos casos, resultados contraproducentes. Bueno, estamos en la hora, justo, así es que muchas gracias Jaime, muchas gracias Felipe por haber participado de este seminario. Tuvimos prácticamente 50 personas conectadas, así que yo creo que fue todo un éxito y creo que marcaron los puntos, hicieron un contrapunto, que es lo que tratamos en este seminario. Siempre invitamos las dos posturas, no es un seminario donde juguemos solos, digamos, desde la perspectiva de horizontal. Así es que muchas gracias Jaime, muchas gracias Felipe nuevamente, y a todos los que asistieron, y estén atentos porque ya viene un nuevo Chile Horizontal sobre un tema probablemente sobre la democracia, precisamente el cuestionamiento de la democracia representativa y los mecanismos de democracia directa que establece el borrador constitucional. Así que pronto estaremos anunciando ese nuevo seminario. Muchas gracias Felipe nuevamente y Jaime. Chao, Nos muchas vemos. gracias. Chao. Chao.